La antijuridicidad como elemento del delito, el delito como conducta antijurídica, causas de justificación y graduación de lo injusto. Veremos la antijuridicidad como elemento del delito, el delito como acción antijurídica, las causas de justificación, efectos, sistemática, regulatoria y clasificación. El tipo de las causas de justificación, elementos objetivos y elementos subjetivos, la exclusión de lo injusto, valor de la acción y valor del resultado en las causas de justificación, causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y el consentimiento. Atenuantes basadas en una menor gravedad de lo injusto, eximentes incompletas y atenuantes por analogía, agravantes basadas en una mayor gravedad de lo injusto, alevosía, disfraz, abuso de superioridad, aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente, ensañamiento, abuso de confianza y aprovechamiento del carácter público del culpable. Finalmente, la circunstancia mixta de parentesco. El delito como acción antijurídica, las causas de justificación, efectos, sistemática regulatoria y clasificación. Toda acción típica es antijurídica si no concurre una causa de justificación o precepto permisivo que interfiere las normas subyacentes a los tipos, dando lugar a que la realización de la conducta típica en los delitos de acción o la no realización de la conducta debida en los delitos de omisión sea lícita. Así, Cerezo-Mir. Efectos de la apreciación de una causa de justificación. Compensa el desvalor del hecho, haciéndolo lícito a pesar de ser típico. Excluye la responsabilidad civil, aunque pueda subsistir en algunos casos, no como derivada del delito, sino como derivada de la gestión de negocios ajenos o del enriquecimiento sin causa. Elimina la posibilidad de imponer medidas de seguridad, cuyo presupuesto es la comisión de un delito como conducta típica y antijurídica. Sistemática de la regulación de las causas de justificación. La mayoría se regulan como eximentes generales, artículo 20 del Código Penal. Hay especificidades en la parte especial del Código, como la exceptio veritatis en las injurias, artículo 210, o el consentimiento en las lesiones, artículo 156. Clasificación de las causas de justificación. Por su fundamento, se clasifican por su ausencia de interés, por el interés preponderante o por una combinación de ambas. No obstante, esta clasificación carece actualmente de relevancia. Conforme a su estructura típica, en atención a la congruencia entre las partes objetiva y subjetiva del tipo de justificación, se distinguen tipos incongruentes y tipos congruentes. En los primeros, la parte subjetiva del tipo de justificación o finalidad justificante excede a la parte objetiva. Es decir, lo querido por el sujeto va más allá de lo que tiene que realizar para que se aprecie la justificación. Son causas de justificación de resultado cortado y mutiladas de varios actos y son la mayoría. La finalidad es promover la acción justificante porque la penalización que supondría no apreciar la eximente completa en caso de frustración del fin salvador desincentivaría el emprendimiento de estas acciones de salvación. Así, ni la legítima defensa ni el estado de necesidad exigen la efectiva consecución de la salvación del bien o la evitación del mal. Conforme a su estructura típica, las causas de justificación también pueden clasificarse de tipos congruentes. Así, la parte subjetiva abarca toda la parte objetiva del tipo y coincide con ella. La finalidad no es promover la realización de la conducta, sino tolerarla cuando se produce un resultado positivo. Así, por ejemplo, el consentimiento en las lesiones o la exceptio veritatis en las injurias. El tipo de las causas de justificación
elementos objetivos y elementos subjetivos. Al tipo de la causa de justificación subyace la autorización de realizar una determinada conducta. Los elementos objetivos definen la situación en la que está permitido actuar y las características externas de la acción justificada. La finalidad configuradora de la acción justificada, es decir, la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos de la causa de justificación, configura el elemento subjetivo de la misma. En las causas de justificación de resultado cortado y mutiladas de varios actos, distinguiremos el dolo de justificación, que es la parte de la finalidad de actuar congruente con el tipo recortado, y el elemento subjetivo de justificación trascendente, que es la finalidad que trasciende al tipo objetivo y que se refiere al resultado valioso. Es compatible con otros fines simultáneos o con móviles irrelevantes tanto para lo injusto típico como para lo justificante. Así, por ejemplo, es irrelevante la condición de enemigo del atacante a otro cuando se actúa en legítima defensa. No pertenecen al tipo de lo justificante los límites ajenos a la conducta valiosa o a la intención de salvaguardar un interés preponderante. Por ejemplo, en la legítima defensa, la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Las causas de justificación son aplicables tanto a los delitos dolosos como a los imprudentes y en ambos casos concurriendo tanto sus elementos objetivos como subjetivos. No existe en ningún caso una justificación meramente objetiva porque supondría prescindir de las normas de determinación en que el derecho, y especialmente el derecho penal, consiste. La exclusión de lo injusto, valor de la acción y valor del resultado en las causas de justificación. La justificación opera compensando el desvalor de acción y resultado constitutivos de lo injusto típico a través de un valor de acción y un valor de resultado. El valor de acción está constituido por la acción justificada, de la que forman parte la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo de la causa de justificación, los demás elementos subjetivos de justificación y también el desarrollo externo de la acción. El valor de resultado viene determinado por la consecución del valor pretendido por la causa de justificación, el interés preponderante cuya salvaguarda se pretende. La mayoría de las causas de justificación exigen solamente un valor de acción, así la legítima defensa o el estado de necesidad, cuya concurrencia es no obstante imprescindible para la propia existencia de justificación. La realización de un valor de acción incompleto o la mera realización del valor de la acción cuando se exige también el de resultado, por ejemplo el consentimiento en las lesiones o la exercitio veritatis en la injuria, impedirá la justificación del hecho sin perjuicio de la posible aplicación de eximentes incompletas como atenuantes. Hay supuestos discutidos aquellos en que se produce la ausencia del elemento subjetivo de justificación, bien porque falte todo él o la parte trascendente al tipo objetivo en las causas de justificación de resultado cortado o mutiladas de varios actos. Conlleva la no concurrencia del tipo de justificación. Así, la producción meramente casual de la salvación del bien, por ejemplo, asesinar a quien está intentando matar a otro ignorando este hecho, no desencadena la causa de justificación. También se discute la creencia errónea de que concurren los elementos objetivos del tipo de justificación. Podríamos calificar estos supuestos como de tentativa de justificación. Concurren los elementos subjetivos del tipo de la causa de justificación, pero no los objetivos. Por ejemplo, la legítima defensa ante la creencia errónea de un ataque inminente. Este caso supone una disminución de lo injusto por la existencia de un cierto valor de acción,
a resolver mediante la mayor atenuación que resulte de aplicar bien una eximente incompleta o atenuante o, por su afectación a la culpabilidad, el mecanismo del error de prohibición. Causas de justificación. Se comprenden en el capítulo segundo del título primero del libro primero del Código Penal. Legítima defensa. Regulación legal, artículo 20, ordinal cuarto del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Segundo requisito constitutivo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercer requisito, falta de provocación suficiente por parte del defensor. El fundamento es doble, supraindividual, agresión contraria al ordenamiento jurídico, que sitúa su fundamento en la necesidad de defenderlo a partir de la idea de que el derecho no debe ceder ante lo injusto. Un fundamento individual, agresión a la persona o derechos propios o ajenos, lo que excluye los bienes jurídicos colectivos y los supraindividuales. En cuanto a su naturaleza, es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad. La conducta típica es lícita y excluye tanto las responsabilidades penales como las civiles, salvedad hecha de la afectación a bienes de terceros no utilizados en la agresión ilegítima. Requisitos objetivos. La agresión ilegítima es un requisito esencial incluso para la eximente incompleta. En cuanto a la agresión, se produce una controversia sobre la posibilidad de que se repute tal la conducta omisiva atendiendo a la intención del omitente, que nuestra doctrina acepta y el Tribunal Supremo excluye. Por ilegitimidad hay que entender la infracción de normas de cualquier sector del ordenamiento jurídico y cabe contra ataques ilícitos aunque no sean culpables, por ejemplo, los que pueden venir de la mano de una persona inimputable. Hemos visto que se produce una acotación cuando se produzca contra los bienes o contra la morada. Necesidad de defensa es un requisito esencial incluso para la eximente incompleta. Se exige la actualidad o inminencia de la agresión ilegítima y su no terminación. Así, por ejemplo, los delitos consumados no perfeccionados y los delitos permanentes. Peligrosidad de la acción ilegítima. La lesión del bien jurídico no puede aparecer como absolutamente improbable. E inevitabilidad de la agresión ilegítima por otros medios menos lesivos. Son supuestos controvertidos la posibilidad de huida, la posibilidad de reparar el mal y la falta de culpabilidad del agresor. Racionalidad del medio defensivo es un requisito no esencial cuya falta puede dar lugar a la eximente incompleta. Rechazo del criterio de proporcionalidad con el mal amenazante. El término de comparación es la entidad del ataque y no el bien jurídico atacado. Y el criterio de valoración, la utilización del medio defensivo menos lesivo del que se disponga. Especiales repercusiones prácticas presentan los agresores no culpables, los sistemas automatizados de defensa y los excesos en la defensa. Último requisito objetivo, falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Es un requisito no esencial que puede dar lugar a la concurrencia de la eximente incompleta. El concepto etimológico de provocación es producir o causar algo, buscar una reacción de enojo en alguien, irritándolo o estimulándolo con palabras u obras. La provocación no precisa ser ilícita, puede darse por acción u omisión y puede no estar dirigida a provocar la agresión ilegítima. El criterio de medida de la suficiencia es la reacción del hombre medio y la respuesta excesiva puede amparar la legítima defensa del provocador. El Tribunal Supremo niega la concurrencia de este requisito objetivo en los supuestos de riña mutua y libremente aceptada. Requisito subjetivo: la conciencia y voluntad de defensa es un requisito esencial, incluso para la eximente incompleta, que no excluye otras motivaciones incluso espurias del defensor, pero que tiene que estar presente. Estado de necesidad. Regulación legal, artículo 20, ordinal quinto del Código Penal. Están exentos de responsabilidad criminal el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Fundamento y naturaleza. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria afirman la doble naturaleza del estado de necesidad, como causa de justificación que excluye la antijuridicidad y como causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma. Como causa de justificación que excluye la antijuridicidad, cuando el mal causado es menor que el que se trata de evitar, con fundamento en el principio del interés preponderante, añadiendo Cerezo Mir que el mal causado no suponga una grave infracción del respeto debido a la dignidad de la persona, conforme al artículo 10 de la Constitución. La conducta típica es lícita y excluye tanto las responsabilidades penales como las civiles del que actúa. Serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable, o en otro caso, en la que el juez o tribunal establezca según su prudente arbitrio. Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el juez o tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las administraciones públicas o a la mayor parte de una población, y en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales. Así, artículo 118.1 tercera del Código Penal. Como causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma, cuando el mal causado es igual que el que se trata de evitar, con fundamento en el principio de inexigibilidad de obediencia a la norma, añadiendo Cerezo Mir que también cuando el mal causado es menor que el que se trata de evitar, pero supone una grave infracción del respeto a la dignidad de la persona que consagra el artículo 10 de la Constitución. Otros autores sostienen la naturaleza unitaria de la institución como causa de justificación. Requisitos objetivos. Situación de necesidad. Es un requisito esencial incluso para la eximente incompleta. Situación de peligro actual proveniente de cualquier origen, afectante a un bien jurídico propio, ajeno o común, incluso colectivo o supraindividual, en la que aparece como inminente la producción de un mal grave, absolutamente inevitable, sin producir la lesión o con una lesión menos grave de los bienes jurídicos de otra persona o sin infringir un deber.
el cumplimiento de un deber actúa como ley especial y por tanto preferente respecto al estado de necesidad. Clases de situación de necesidad por la magnitud del mal causado en relación con el que se trata de evitar, intereses iguales o desiguales, y por la relación del sujeto con el bien jurídico protegido, estado de necesidad propio, auxilio necesario y comunidad de peligro. Siguiente requisito objetivo, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, es decir, sea menor o igual que el que se trata de evitar. Es un requisito no esencial que puede dar lugar a la eximente incompleta. La ponderación de males tiene carácter objetivo y compara los intereses en conflicto que comprenden, junto a los bienes jurídicos, el grado de peligro, la gravedad de la lesión, el desvalor de la conducta o el respeto de la dignidad humana. Tercer requisito, falta de provocación intencionada de la situación de necesidad. Es un requisito no esencial que puede dar lugar a la eximente incompleta. Cuarto requisito objetivo, inexistencia de la obligación de sacrificarse. Es igualmente un requisito no esencial que puede dar lugar a la eximente incompleta. El Tribunal Supremo excluye este requisito en casos de sacrificio inútil o desproporcionado. Requisito subjetivo, conciencia y voluntad de evitar un mal propio o ajeno. Es un requisito esencial, incluso para la eximente incompleta, que no excluye otras motivaciones, incluso espurias, del sujeto que actúa, pero que como requisito esencial tiene que estar presente para poder apreciar la causa de justificación. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Regulación legal, están exentos de responsabilidad criminal, ordinal séptimo, el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Fundamento y naturaleza es una causa de justificación que excluye la antijuridicidad con fundamento en la protección del interés preponderante. La conducta típica es lícita y excluye tanto las responsabilidades penales como las civiles, salvedad hecha de la afectación a bienes de terceros que se ventilarán por enriquecimiento sin causa o gestión de negocios ajenos. Requisitos objetivos. Situación de conflicto puede darse por la colisión de dos deberes o entre un derecho y un deber, por ejemplo el del boxeador profesional, cuya errónea apreciación dará lugar a un error vencible o no que incidirá sobre la culpabilidad. Es un requisito esencial incluso para apreciar la concurrencia de la eximente incompleta. Segundo requisito objetivo, la salvaguarda de un interés igual o superior que el lesionado. Este es un requisito no esencial que puede dar lugar, por tanto, a la eximente incompleta. La valoración comprenderá el rango del deber o derecho, la naturaleza de los bienes jurídicos en conflicto, la afectación a los mismos, el grado de peligro, la gravedad de la lesión, el desvalor de la conducta o el respeto a la dignidad humana. Y tercer requisito objetivo, el ajuste de la conducta al contenido del derecho o deber ejercitado. Es un requisito no esencial que puede dar lugar a la eximente incompleta. Como requisito subjetivo, la conciencia y voluntad de actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho es un requisito esencial para la eximente incompleta, incluso para ella, por supuesto para la completa, que no excluye otras motivaciones incluso espurias del sujeto, pero que debe estar presente como requisito esencial que es. El ordenamiento jurídico se detiene en el detalle de numerosas aplicaciones prácticas de esta causa de justificación. Así, fuerzas y cuerpos de seguridad, artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad. Son principios básicos de la actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad los siguientes. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente
ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Relaciones con la comunidad. Singularmente, en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Es de recibo dejar constancia de que solo pueden invocar actuar en legítima defensa cuando lo hagan como particulares y por motivos particulares, es decir, desprovistos de la condición del ejercicio en forma de agentes de la autoridad. Obediencia debida. Familiar, artículo 155 del Código Civil. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Laboral, artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores tienen como deberes básicos cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. Funcionaría el artículo 54 del Estatuto Básico del Empleado Público. Principios de conducta: obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Policial, artículo 5, nuevamente, de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: adecuación al ordenamiento jurídico y especialmente sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Militar, artículo 8 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Disciplina. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Artículo 48 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Límites de la obediencia. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo caso, asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión. Artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011 de 27 de julio de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Reglas de comportamiento del militar. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar son las siguientes. 12ª. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas y deberá comunicarlo al mando superior inmediato de quien dio la orden por el conducto más rápido y eficaz. En todo caso, asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión. Artículo 44.3 del Código Penal Militar. No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito, en particular contra la Constitución, o una infracción
manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del derecho internacional de los conflictos armados. Es de aplicación al cumplimiento tanto de órdenes lícitas como de órdenes no manifiestamente ilícitas de incurrir en conductas típicas. Por lo tanto, quedan amparados en la causa de justificación quienes obedezcan órdenes lícitas u órdenes no manifiestamente ilícitas. No manifiestamente ilícitas. Hemos visto que esta condición de manifiesta, grosera, taxativa, categórica ilicitud es la única que ampara la desobediencia. Corrección de los menores o pupilos, artículo 154 del Código Civil. Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes derechos y facultades: educarlos y procurarles una formación integral. Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad. Artículo 268 del Código Civil. Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica. Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela, podrán recabar el auxilio de la autoridad. Artículo 269 del Código Civil. El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular, a educar al menor y procurarle una formación integral. Pues bien, la corrección física queda fuera de esta eximente. Eximente que podría amparar conductas de detención ilegal o coacciones y muy dudosamente de amenazas e injurias. En todo caso, queda fuera del ámbito de la corrección los hijos menores o incapaces ajenos. Artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos, letra F, a la protección contra toda agresión física o moral. Ejercicio de derechos profesionales. Periodista. En la ponderación de los intereses en juego, para primar el derecho al honor o a la libertad de expresión e información, se valorarán la veracidad de la información, su relevancia e interés público y la necesidad de las expresiones utilizadas. En cuanto al abogado, el análisis comenzará por la concurrencia o no de los elementos subjetivos del tipo penal en el que incurra. De darse, se analizará la concurrencia o no de los elementos subjetivos de la causa de justificación. Solo si estos últimos no están presentes, se entrará en el análisis de la culpabilidad o no de la conducta típica en que hubiera incurrido el letrado. Médicos, las intervenciones curativas consentidas de resultado favorable y las de resultado desfavorable en las que se ha observado la lex artis son atípicas, y las de resultado desfavorable que se han apartado del mismo, imprudentes, con posibilidad de apreciación de la eximente incompleta. Las intervenciones no curativas consentidas pueden estar amparadas por causa de justificación específica. Así, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento sea obtenido viciadamente o mediante precio, recompensa o promesa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales, todo ello conforme al artículo 156 del Código Penal, o por la presente si se ha observado la lex artis.
el artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, el artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, límites del consentimiento informado y consentimiento por representación, establece que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento en los siguientes casos: cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permiten, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. En cuanto a la práctica deportiva, la eximente podrá amparar delitos violentos cometidos con dolo eventual siempre que se cumplan las reglas del deporte que se esté practicando y no cubre los delitos imprudentes. Finalmente, en cuanto a las vías de hecho, hay que recordar que el artículo 455 del Código Penal tipifica específicamente la siguiente conducta: el que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, emplee violencia, intimidación o fuerza en las cosas. Conducta que se ve agravada si para la intimidación o violencia se hace uso de armas u objetos peligrosos. En cuanto al consentimiento, excluye la tipicidad por la libertad de disposición del bien jurídico por parte de su titular si se presta por persona capaz, es consciente y libre, recae sobre el bien jurídico dispuesto y se presta anterior o simultáneamente a su lesión. Son irrelevantes los motivos por los que se presta y su forma de expresión. El desconocimiento por el autor de su concurrencia puede abrir la puerta a la tentativa de delito. Opera como causa de justificación respecto a algunos bienes individuales disponibles por la primacía de la libertad de actuación de la voluntad frente al desvalor de la acción y del resultado de la puesta en peligro o lesión de los bienes jurídicos implicados. El desconocimiento por el autor de su concurrencia excluye la aplicación de esta causa de justificación. En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se reduce la pena, artículo 155 del Código Penal, recalcando que no es válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Conforme al artículo 156 del Código Penal, no obstante, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad en los supuestos de trasplante de órganos efectuado conforme a la ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el consentimiento prestado por estos ni por sus representantes legales. En los delitos imprudentes se limita a la realización de la conducta típica, siendo ajeno al resultado producido. En los casos de presunción por el sujeto activo de la existencia de dicho consentimiento, cabrá apreciar la concurrencia de un error de prohibición en sede de culpabilidad. Atenuantes basadas en una menor gravedad de lo injusto, eximentes incompletas y atenuantes por analogía. Se regulan en el capítulo 3 del título 1 del libro 1 del Código Penal. Así, causas de justificación incompletas, artículo 21, ordinal primero,
son circunstancias atenuantes las causas expresadas anteriormente como de justificación cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. En estos casos, la atenuación tiene como fundamento un menor desvalor del hecho. Así, en la legítima defensa han de concurrir la agresión ilegítima, la necesidad de defensa y la conciencia y voluntad de defensa. Pueden estar ausentes para apreciar la eximenta incompleta la racionalidad del medio defensivo y o la falta de provocación suficiente por parte del defensor. En cuanto al estado de necesidad, han de concurrir la situación de necesidad y la conciencia y voluntad de evitar un mal propio o ajeno. Pueden estar ausentes para apreciar la eximenta incompleta que el mal causado sea menor o igual que el que se pretende evitar, la falta de provocación intencionada de la situación de necesidad y o la inexistencia de la obligación de sacrificarse. En cuanto al hecho de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, han de concurrir la situación de conflicto y la conciencia y voluntad de actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Pueden estar ausentes para apreciar la eximenta incompleta la salvaguarda de un interés igual o superior que el lesionado y o el ajuste al contenido del deber o derecho ejercitado. En cuanto a las atenuantes por analogía, regla séptima del artículo 21 del Código Penal, son circunstancias atenuantes cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Puede apreciarse en las causas de justificación incompletas, esta vez por faltar un elemento esencial. También en el caso del consentimiento, falten en el mismo elementos esenciales, como la validez del consentimiento y el conocimiento e intención de actuar en su consecuencia, o no esenciales, como los excesos de realización sobre lo realmente consentido. Agravantes basadas en una mayor gravedad de lo injusto, capítulo cuarto del título primero del libro primero del Código Penal. Alevosía, artículo 22, son circunstancias agravantes. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido a la peligrosidad de la conducta del autor. Elementos: objetivo, el empleo de medios, modos o formas idóneos al aseguramiento de la conducta y la indemnidad del autor, y subjetivos, conciencia y voluntad del empleo finalista de tales medios, modos o formas. Modalidades: proditoria o aleve, cuando se actúa mediante emboscada o al acecho para que la víctima no pueda apercibirse del ataque. Sorpresiva, cuando la víctima se ve atacada de forma inesperada. Y de prevalimiento como consecuencia de la particular situación de la víctima por sus condiciones personales o su estado. Disfraz, regulación legal, artículo 22, son circunstancias agravantes. Segunda, ejecutar el hecho mediante disfraz. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido a la obstaculización de la acción de la justicia. Elemento objetivo, el empleo de cualquier medio que oculte total o parcialmente el rostro o mute la apariencia del sujeto. Elemento subjetivo, conciencia y voluntad del empleo finalista del disfraz para el aseguramiento de la acción delictiva. Abuso de superioridad, agrava la conducta, ejecutar el hecho con abuso de superioridad. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido a la desproporción de fuerzas, y sus elementos son: objetivo, el empleo efectivo
de una notoria desproporción de fuerzas entre agresor y víctima en la ejecución del hecho. Y subjetivo, conciencia y voluntad de prevalerse de la propia superioridad. Aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Pues efectivamente es una circunstancia agravante ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido a la peligrosidad de la acción. Elementos objetivo, aprovechamiento de las circunstancias del lugar o tiempo de comisión del delito o del auxilio de terceros no coautores, idóneos para debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente. Y subjetivos, conciencia y voluntad del aprovechamiento de las respectivas circunstancias o situaciones para las finalidades de debilitamiento de la defensa de la víctima o favorecimiento de la propia impunidad. Ensañamiento, regulación legal. Esta vez estamos en la circunstancia quinta del artículo 22. Son circunstancias agravantes. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido al exceso de dolor de la víctima y también en una mayor culpabilidad por la mayor reprochabilidad proveniente del aumento deliberado e inhumano de ese dolor. Elemento objetivo es el efectivo e innecesario aumento del dolor de la víctima y subjetivo la conciencia y voluntad de producirlo, además de un modo inhumano. Abuso de confianza, artículo 22 del Código Penal, agrava la conducta delictiva obrar con abuso de confianza. Es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido al aprovechamiento de la relación de confianza existente con la víctima. Elemento objetivo es el aprovechamiento efectivo de esa relación de confianza con la víctima en el desarrollo del hecho delictivo. Y elemento subjetivo es la conciencia y voluntad de aprovecharse de esa relación de confianza. Aprovechamiento del carácter público del culpable. Es una circunstancia agravante prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Circunstancia basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido al aprovechamiento de la condición pública del autor. Elemento objetivo es la efectiva ventaja para la comisión del hecho por la participación del sujeto activo en funciones públicas, sea como funcionario o de hecho, y subjetivos, conciencia y voluntad de prevalerse el autor de su carácter público para la comisión del hecho. Circunstancia mixta de parentesco. Capítulo quinto del título primero del libro primero del Código Penal. Regulación legal, artículo 23. Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado, cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente. Fundamento y naturaleza es una circunstancia agravante basada en una mayor gravedad de lo injusto por el mayor desvalor del hecho que se produce debido a la infracción de los deberes propios de las relaciones parentales. Elemento objetivo es la relación parental descrita en la ley que se acaba de enunciar y el elemento subjetivo es la conciencia de esa relación de parentalidad.